limitada, pero podríamos agruparlos en de repente tres mecanismos: una reacción rápida, inmediata, una reacción intermedia y una reacción lenta. Rotativa. Es decir, que cuando la presión arterial varíe para más o para menos, el organismo trata de llevarlo a su nivel de normalidad, porque ya hemos dicho que es una función vital, entonces el organismo busca para mantenerlo siempre en un rango adecuado. Y para eso utiliza algunos mecanismos. Mecanismos de acción rápido, no tan rápidos, no lentos. Los mecanismos de acción rápido, ¿cuáles son? El sistema nervioso autónomo, en su brazo simpático y parasimpático. Entonces, ante una variación de la presión arterial, el organismo rápidamente busca que la presión se estabilice. ¿Y a quién manda como primera línea de ataque? Al sistema nervioso autónomo. Al sistema nervioso autónomo. El primero que responde. ¿Sí? Ante un cambio, inmediatamente va el sistema autónomo. Si él es suficiente, se compensa. Y si no es suficiente, entraremos en problemas, empezará a irse con otros niveles de compensación. ¿Sí? Entonces, para eso, primero el organismo tiene que sensar que la presión va a variar. ¿Sí? Y para eso tiene unos sensores que se llaman Receptor. ¿Dónde están los baroreceptores? En el cuello órtico y en la carótida. En el seno carotídeo, ¿sí? Seno carotídeo. ¿Qué son los baroreceptores? Receptores de la presión de la presión arterial. Son sensores de presión arterial. Sí. ¿Qué son los baroreceptores? Como sensores de presión arterial. Y es un quimioreceptor para medir la concentración de oxígeno y también ayuda a regular la presión. El baroreceptor, bueno, ahí dice que es un receptor de la presión, ¿sí? Pero en realidad no sensa el valor de presión en sí mismo, lo que sensa es el grado de estiramiento de la pared. El grado de estiramiento de la pared. Es lo que sensa en realidad. ¿Sí? Lo que sucede es que uno asume que si en este caso, es un caso, ¿sí? Recién, esta pared tiene determinada grado de estiramiento, ¿sí? Pero si la presión acá sube a 150, eso se va a dilatar más. Va a la pared y esa pared se va a distender un poco más. Entonces, lo que sí se reportó en realidad no es que la presión pasó de 100 a 150, sino que se estiró de un punto A un punto B, se estiró más. Y lo interpreta un mayor estiramiento como que la presión ha subido. Si el grado de estiramiento disminuye, lo que va a hacer el organismo es que la presión ha bajado. Pero es un dato interesante, porque no es que sense el valor de la presión sí, sino que sense el grado de estiramiento. No, sí, hay la Por presión. lo tanto, va a depender de qué? De la capacidad de estiramiento de la pared, en este caso. ¿Por qué le digo eso? Porque eso marca una diferencia. Cuando uno se va volviendo más viejito, nuestras paredes se van volviendo más rígidas. Ustedes ahorita sus paredes son elásticas. ¿Sí? Pero cuando van a envejecer, Bueno, bien rico. en tal caso en sus abuelitos, la estrella no está así ya. No. Así nomás, ya. Ya no se estira tanto. ¿Por qué? Está dura. ¿Por qué se pone dura? Se calcifica. Pasan los años. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una presión de 150 y tengo 19 años. Usted me igual se estira, ¿sí? Pero ahora tengo 80 años, tengo una presión de 150. Revienta. Un poquitito más. ¿Por qué? Como la pared está más dura,
esos 150 ya no lo estiran a la misma magnitud que cuando yo tenía 20 años. ¿Sí? Claro, está más duro. ¿Qué quiere decir? Este es el grado excesivo de un arquitecto concreto. ¿Sí? Yo le pongo acá 150 y se mueve. Le pongo 200, igualito. Es el grado extremo de una pared recta. ¿Sí? En el caso de nosotros pasa lo mismo. Cuando somos jóvenes, el elástico, con ustedes, por ejemplo, que están jovencitos, elástico. Ya la mía está ya también elástico. Pero cuando uno ya va llegando a viejito, a su abuelito, ya está dura. Y entonces se extiende menos. Y por lo tanto hay un problema, porque no va a censar lo mismo los 150 cuando tenía 20 años a 150 cuando tengo 80. Por lo tanto, la respuesta que va a enviar mi sistema central va a ser diferente, puede ser diferente. Bien, los entes que lograron los sectores censan este grado de estiramiento, censan la presión arterial, ya para hacerlo más sencillo, ¿sí? Y envíen en ese caso información al grupo rápido. Al grupo rápido le envían la información, el grupo, ¿sí? Y donde está el centro vasopresor, ¿sí? El centro regulador de la presión arterial está ahí, el vasopresor, y digamos el sensor de la presión arterial. El sensor de la presión arterial. Entonces, el sensor de la presión arterial, este sensor de presión arterial, este núcleo de presión arterial, lo que va a hacer es, en función de la respuesta que el estímulo que llegó, va a enviar una respuesta a través de la vía simpática, una respuesta a través de la vía parasimpática. ¿Sí? Si la presión arterial que sensa es que aumentó, entonces lo que va a hacer es tratar de bajar y por tanto generará una respuesta por la vía parasimpática. Y si la presión ha caído, lo que va a hacer es generar una respuesta por la vía simpática. ¿Sí? Cuando la vía simpática se activa, ¿sí? Lo que va a hacer la vía simpática es mandar fibras nerviosas, y ya las fibras están ya en realidad ya formadas así, va a enviar el estímulo a través de la vía simpática, las cuales van a llegar a ¿dónde? Al corazón. ¿Sí? Y en el corazón, ¿qué va a hacer? Van a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo incrementa la frecuencia cardíaca en el corazón? Activando el nodo sinusal. Activando el nodo sinusal. Eso en la mañana entienden fácilmente. Aumenta la frecuencia cardíaca por la vía simpática porque estimula el nodo sinusal. Y por otra parte, estimula al tejido miocárdico y incrementa la contractilidad. ¿Sí? Ya saben ustedes que si aumento la frecuencia cardíaca y aumento contractilidad, puedo aumentar la presión arterial, ¿no? ¿Sí? Ya saben. Pero por otra parte, también va a mandar ramos hacia dónde? Hacia los hacia la arteria. Vasos sanguíneos. ¿Eh? Es un vaso sanguíneo. Hacia los vasos sanguíneos para que estimule la dilatación. Constricción. Vasoconstricción. Y si estimula la vasoconstricción, va a incrementar la resistencia vascular periférica. Y la presión arterial queda igual a entonces la vía simpática incrementa por acá el vaso cardíaco, ¿sí? Por acá incrementa el flujo. ¿Sí? Y cumple con ese objetivo. ¿Está bien? Sí. Y la vía parasimpática lo que va a hacer es estimular al corazón. Bueno, estimular es un decir, o sea, va a llegar fibras y va a tener una respuesta sobre el área cardíaca fundamentalmente, no en los vasos sanguíneos, la innervación parasimpática en los vasos es pobre. Por lo tanto, no es que va a haber una vasodilatación. ¿Por qué? Porque la cantidad de fibras que llega no es significativa, no genera respuesta prácticamente. Pero sí en el corazón, y el corazón ¿qué va a hacer? Va a generar, por el contrario, en vez de aumentar la frecuencia cardíaca, va a bajarla. disminuir la frecuencia cardíaca y en vez de aumentar la contractilidad, va a disminuir.
¿Por qué baja la frecuencia cardíaca? Cuando se estimula la vía parasimpática. Porque el parasimpático también inhibe al nodo sinusal. Porque inhibe el número de descarga, el número de descargas de la vía del nodo sinusal. Estos mecanismos de regulación son mecanismos que dan respuestas inmediatas, rápidas, ¿sí? Rápidamente. El intermedio demora todavía algunos minutos en reaccionar y esto está referido fundamentalmente a los componentes hormonales. Porque acá tenemos, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, el factor natriurético radicular, la hormona antidiurética, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el sistema renina-angiotensina tiene una molécula, un mediador final, que es la angiotensina 2, ¿sí? Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Entonces, cuando se activa la vía del sistema renina-angiotensina, es una vía que se activa ante todo ante un descenso de la presión. Lo que está buscando como respuesta una vez activada es producir angiotensina 2, que es vasoconstrictor, y la vasoconstricción lo que va a hacer es aumentar la resistencia vascular y de esa manera va a incrementar la presión, o busca incrementar la presión. Pero el sistema de angiotensina no solo es vasoconstrictor, sino que la angiotensina 2 actúa sobre receptores, ¿sí? Receptores AT1, por ejemplo, en algunas células, y esas células, digamos, a nivel renal, va a permitir que la captación de sodio aumente. Y si capta sodio, ¿qué va a pasar? El sodio, cuando es recapturado del sistema renal, pasar al intravascular, el sodio siempre arrastra agua. Entonces el sodio entra, pero arrastrando moléculas de agua. ¿Y eso qué va a conllevar en el intravascular? Un incremento del intravascular, estoy aumentando el volumen intravascular. Y si aumenta el volumen intravascular, ¿qué pasa con mi precarga? Mi precarga aumenta. Mi precarga aumenta. Si aumenta mi precarga, ¿qué pasa con mi gasto cardíaco? Mi gasto cardíaco aumenta. Aumenta. Entonces, vean ustedes en la fórmula, ya tengo que por acá aumentar la resistencia vascular y esto por acá me va a llevar a gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Se nos pone cómo era así esa angiotensinógeno, renina, angiotensina 1, angiotensina 2. Se nos pone el orden así. O sea, ¿se acuerdan? Como es un regular angiotensinógeno, viene la renina, con angiotensina 1, viene la ECA, angiotensina 2. Así. Cuando se activa el sistema de angiotensina, ¿dónde tiene el sistema de angiotensina? ¿Qué cosa? ¿Con qué molécula empezamos? Con el angiotensinógeno. Sí, te explica esa parte. El angiotensínógeno, ¿sí? ¿Dónde se forma el angiotensínógeno? En el hígado. En el hígado, ¿sí? Y de ahí el angiotensínógeno pasa a ser angiotensina 1. 1, ¿sí? ¿Por acción de quién? De la renina. ¿Dónde se forma la renina? En el hígado. No, en el riñón, perdón. En el riñón. En la angiotensínógeno en el hígado. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por acción de quién? La ECA, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 1? Ni idea. Buena pregunta, ¿no? 20. 20. ¿En serio? Entre 2 A 10. 10. 10 100.
10 aminoácidos. ¿Sí? ¿Y la angiotensina 2 cuánto tiene? Al doble. ¿Ah? 5 o 20. 5. La angiotensina 1 tiene 10, la angiotensina 2 Tendrás ¿cuánto tiene? 5. Para nadie. 5 más 3 8. tiene 8 aminoácidos. Y bueno, y en realidad hay más elementos del sistema, ¿no? ¿Sí? Y ya será materia después del examen. Algo que tiene que pasar por todo el mundo. Muy bien. Entonces, eso pasa cuando hay un descenso en la presión arterial. El sistema renal de medicina es uno de los que permite la respuesta a un descenso con todos los mecanismos que van. La hormona antidiurética, ¿cuál es su acción? Como su nombre lo dice, Disminuir inhibe la la diuresis, la pérdida de agua. inhibe la diuresis, la pérdida de Agua. ¿sí? De sodio y agua. Entonces, en buena cuenta lo que está haciendo es, con el intravascular que lo está haciendo, lo está Aumentando. aumentando. Porque estoy evitando la pérdida de agua, por lo tanto la estoy reteniendo. ¿Sí? Entonces, al retenerla, indirectamente está incrementando el intravascular. Y al aumentar el intravascular, lo que estoy haciendo es incrementar la precarga. Y de ahí ustedes ya saben la historia. ¿Sí? Entonces, la antidiurética se está expresando ante el descenso de la presión arterial. Y lo que va a llevar acá es un movimiento la gasto cardíaco. y de ahí por la fórmula. ¿Sí? Presión arterial. Correcto. El factor natriurético auricular, por el contrario, es el factor natriurético, o sea que favorece la natriuresis, es decir, la pérdida de sodio a través de la orina. ¿Sí? Natriuresis, pérdida de sodio orina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se produce esta hormona? Va a haber más natriuresis. ¿Sí? Quiere decir que estoy perdiendo sodio, por ende agua a través de la orina. Entonces estoy perdiendo volumen. Mi intravascular. ¿Cómo va a estar? Disminuido. Intravascular disminuye, ¿sí? Y entonces mi gasto cardíaco puede disminuir, y entonces mi presión arterial puede disminuir. Por lo tanto, el factor natriurético se activa ante un incremento de la presión arterial. ¿Sí? ¿Sí? Si aumenta la presión arterial, más natriuresis para que haya mayor pérdida de intravascular y mayor gasto cardíaco. ¿Sí? Y bajo lo que está elevado. ¿Alguna pregunta? Factor natriurético auricular. Factor natriurético es una sustancia, una proteína, un péptido que se produce en el tejido de la aurícula. Reducción del tejido auricular. Interesante. Hay factor natriurético también el tejido auricular. No, se aumenta cuando la presión arterial está aumentada. Se incrementa. Aparece recién el factor natriurético auricular. ¿Alguna pregunta? Producción en la aurícula. Claro. La lenta falta. Falta la lenta. ¿Cuál? Explicar la lenta. Sí, sí. Creo que no tiene eso. Creo que no tiene eso. No sería de otro lado. La lente es la que está determinada por el sistema Ya renal. sé que es solo El riñón. Y tiene que ver con la capacidad que tiene este organismo respecto del manejo de agua. ¿Sí? En este caso, estos manejos de volumen de agua que indirectamente van a afectar el intravascular, ¿no? ¿Sí? Como estamos viendo con el anterior ejemplo, no se da por acción de hormonas antidiuréticas o diuréticas, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando del mecanismo intermedio. ¿Sí? También
fluctuación del valor de presión en un organismo a través de mecanismos netamente renales. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre un incremento de presión arterial, el riñón produce más diuresis. diuresis. Y si baja la presión arterial, disminuye la Diuresis. es decir, cuando me sube la presión, yo orino más. Cuando me baja la presión, orino menos. ¿Se explica? ¿Y eso explicaría por qué el diabético orina bastante? ¿Eso explicaría por qué el diabético orina bastante? Porque el diabético tiene presión alta mayormente. Sí, pero lo que sucede es que el diabético tiene otro mecanismo de diuresis, es por el incremento de la osmolalidad, la mayor pérdida de proteínas, y eso jala también agua. Hay otro mecanismo. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando se me sube la presión, yo orino más, cuando baja la presión, yo orino menos. Ese es el mecanismo solo del riñón. Y ya casi está acabando la clase. Mañana. Pero porque le hemos partido la clase, mejor dicho. Claro, no, podemos acabar hoy día todo, pero mañana mejor así. Mañana. Descansamos el cerebro. Vamos a mañana, entonces continuamos. Sí, mañana en la mañana. No, pero vamos a acabar con Ya. una horita más y acabamos. No menos. ¿Por qué es que el incremento de presión se traduce en mayor diuresis o viceversa? ¿Por qué menor presión y menor diuresis? No estamos hablando acá de que hay mayor una diurética auricular, que una antidiurética y por eso es muy es otro mecanismo. ¿Sí? ¿Ustedes han hecho la parte renal ya? Sí, ¿cómo sí? ¿Se acuerdan que el aparato renal tiene facciones, glomérulos? No, pues es muy rápido que no se puede absorber el agua. La cápsula de Bowman, tu tubo colector, tubo contorneo aproximado. ¿Sí? Sí. No, profe. Sí. ¿Sí? Tenemos el glomérulo. Y lo que está pasando acá es de que la sangre es filtrada. ¿Sí? La sangre filtrada parte de un volumen, pasa acá, ¿sí? En la cápsula para irse por el sistema tubular, ¿sí? Y de lo que ingresó, la sangre viene por acá, pasa por acá, se va por acá, ¿sí? Pero parte se ha quedado acá, ¿sí? Está filtrada. Estamos llamando que el riñón filtra la sangre, con el ánimo de depurarla, de limpiarla. Y eso le llamamos tasa de filtración molecular, ¿sí? Es la relación del volumen que ha sido filtrado con el volumen que llegó a la cápsula de volumen. Muy bien. ¿De qué depende, y acá está el detalle, de qué depende este volumen de filtración? ¿De qué depende la tasa de filtración molecular? Es decir, ¿de qué depende que este volumen sea mayor o menor? De la cantidad de sangre que llega. De... ¿Estará por allá? ¿Están todos? ¿Están los 50? ¿Alguien falta apuntarse? Alguien sobra apuntarse. ¿Quién sobra apuntarse? A ver. 3, 6, 9, 10, 14, 18, 22, hay 26. Fernanda García, Roncal Sánchez, Mansalva Jenny, Ari Coronado. ¿Está escondida? Voy al baño. Al baño. Vamos al baño. ¿Recuerdan de eso en la clase de renal? ¿De qué depende la tasa de filtración molecular? De la cantidad de sangre que llega por arteria aferiente. De la cantidad de sangre. Flujo sanguíneo. ¿Qué más? De la presión. De bomba. De la presión de filtrado. ¿Ya? ¿Y de qué depende la presión de filtrado?
De la presión de ahí arterial. es presión oncótica y de la Ya, claro, presión presión oncótica oncótica, de los dos lados, ¿sí? Capilar Y glomerular. capilar y la capa. Ya, perfecto. Presión oncótica. ¿Y de qué más depende? La presión del Sí, pero la glomérulo. longitud del asa de Henle no va a variar. No. Aún así con una longitud y ahí quedó. No va a variar como para decir, en un tasa de momento tengo filtración. una tasa de T y en otro momento tengo otra, ¿no? Una misma longitud. Lo que sí puede variar, La presión la arterial. presión oncótica que he mencionado es una, La presión de- puede variar o no, La presión del Capilar. capilar glomerular. y la presión Capilar glomerular. del capilar, presión hidrostática. Entonces, la tasa de filtración, ¿sí? Ustedes tienen presión hidrostática y oncótica en el vaso, tienen presión hidrostática y oncótica en el glomérulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Desde qué depende que la sangre fluya? Ustedes tienen, ¿sí? Tienen el capilar, ¿sí? Y ustedes tienen acá presión oncótica y presión hidrostática, ¿sí? Y afuera tienen presión oncótica y presión hidrostática, ¿sí? ¿Estamos claros de ahí? La presión hidrostática dentro del vaso, ¿qué hace? Que la sangre salga, se filtra. Y la presión oncótica lo que hace es que se retenga dentro del vaso, ¿sí? ¿Correcto? Sí, Es eso lo que mismo, hace. eso es correcto. Muy bien, entonces, ¿de qué depende que la sangre, o sea, la magnitud de la tasa de filtración? De la presión Va a hidrostática. depender de la presión hidrostática. ¿Qué tan grande es la presión hidrostática? Cuanto más grande es la presión hidrostática, asumiendo que todo lo demás está igual, ¿sí? Todo lo demás está igual, no varía, es constante, estamos hablando solo de la presión hidrostática. Cuando esta aumente, la tasa de filtración aumenta la. ¿Y esta presión hidrostática de quién depende? De la presión arterial. De la presión arterial. Entonces, cuando aumenta la presión arterial, aumenta la presión hidrostática, lo demás no tiene por qué cambiar, la presión hidrostática sigue siendo la misma, ¿no? La misma cantidad de proteínas, no estamos alterándola de nada, tanto dentro como afuera, y la presión hidrostática y la cápsula también, no estamos alterando. Entonces, la tasa de filtración es favorecida, la filtración es favorecida. Y entonces va a ingresar más volumen al sistema del tubo de tal manera que el volumen de orina aumenta. Si la presión disminuye, la presión hidrostática disminuye, la tasa de filtración también disminuye y entonces el volumen de orina disminuye. Vean ustedes que esto es básicamente hemodinámica, ¿sí? Un juego de presión. No tiene nada que ver acá el sistema renal con toxina, ¿sí? Patrón antidiurético, es otro mecanismo, ¿sí? Es otro mecanismo diferente. Por eso les decía de que en este caso el sistema renal es un mecanismo de regulación independiente, solo que es un mecanismo de regulación mucho más lento, se demora, se toma su tiempo en regular todavía, ¿no? Todo lo que vaya quedando de los desajustes que se han dado en esas etapas primeras, ¿sí? Esto se da en segundos, minutos o horas, y esto en el curso de horas o días, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí. Que ya hemos acabado. ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Se aumenta la presión? Si aumenta la presión arterial, recuerden que lo que va a afectar es la presión hidrostática intravascular, ¿no? Dentro del vaso. Y eso lo que va a hacer es favorecer que la sangre salga, filtre, fuera del vaso. Entonces, el incremento de presión arterial lo que va a llevar en buena cuenta es aumento de la tasa de filtración. ¿Sí? Porque lo que hace indirectamente es aumentar la presión hidrostática. Es un componente que saben ustedes por la teoría que favorece la filtración. ¿Sí? Cuando baja la presión arterial, la presión hidrostática disminuye y de alguna manera, por decirlo así, se inhibe, se limita la filtración del líquido. Entonces, el volumen resultante final pasa a ser ¿sí? Bueno, amigos.